Nuestro hashtag de la noche es Rechazo Portillo. Rechazo Portillo es nuestro hashtag de la noche. Ya le comentábamos cómo el expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, quien es nominado en la primera casilla del Listado Nacional por parte de la agrupación Todos, ha recibido un revés por parte del Registro de Ciudadanos, el cual rechazó su inscripción como candidato a una diputación. Rechazo Portillo es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua a través de Facebook y la cuenta de nuestros analistas de hoy. Por supuesto, en el caso de Ana Lucía Mazariegos, quien lo hace a través de su cuenta @AL Mazariegos, y de Mario Rosales, quien lo hace a través de su cuenta @Voz del Tweet. Ese es nuestro hashtag de la noche, Rechazo Portillo. Y esta es la nota donde le contamos cómo ha sido rechazada la inscripción en el Registro de Ciudadanos de Alfonso Portillo Cabrera. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Registro de Ciudadanos del TSE negó la inscripción a Alfonso Portillo Cabrera como candidato a diputado por el partido Todos. Según el tribunal, la Constitución le prohíbe a Portillo, pues no cumple con honestidad para competir en estas elecciones. Básicamente el contenido de la Constitución Política de la República, el artículo 113, que dice que para optar a un cargo de elección, un cargo público, se debe cumplir con los requisitos de capacidad, idoneidad y honestidad. En este último punto consideramos nosotros que el señor Alfonso Antonio Portillo Cabrera no reúne ese requisito de la honestidad como consecuencia de haber sido condenado en una corte de Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de dinero, del condena que cumplió y delito en el cual se declaró culpable. A la exesposa de Portillo, Evelyn Morataya, también le fue negada la inscripción. Sin embargo, ella había renunciado a Todos, pero la notificación aún no la recibe el tribunal. El exmandatario denunció este sábado que el partido líder estaba bloqueando su inscripción. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Un tema que sin duda va a levantar muchísima polémica. Rechazo Portillo es nuestro hashtag de la noche. Vamos a discutir, por supuesto, el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala con el rechazo que se ha dado a la inscripción de Alfonso Portillo. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos Sandoval, Mario Rosales y a todos los que nos acompañan en esta ocasión, bienvenidos a su programa de las 10 p.m. Este, sin duda alguna, es un tema bastante complejo que levanta pasiones y también debates intelectuales y jurídicos sobre el mismo tema. Realmente es complicado por el hecho que hay diferentes posturas y en donde reúnen a dos abogados en un mismo cuarto, pues se van a circunscribir ahí muchísimas interpretaciones sobre un mismo artículo. A ver, entendamos un poco más o repasemos qué fue lo que dijeron los magistrados, qué ha sido lo que ha sido planteado y cuál podría ser el análisis que se podría presentar. Existen dos posturas. Una de ellas es el señalar que la Constitución determina que los únicos requisitos para poder optar al cargo de diputado son el ser mayores de edad y además estar en pleno goce de sus derechos, refiriéndose a que no esté en la cárcel. Esto haciendo referencia a que Alfonso Portillo Cabrera pues ya cumplió su condena y demás. Esa sería la primera y que diría que no existe ninguna prohibición para que él opte al cargo y que por lo tanto el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral debería de inscribirlo para estas próximas elecciones. Sin embargo, la segunda postura, y que es por la que yo más me inclino, que ha sido la que hoy ha presentado el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, es aquella en la que se le prohíbe rotundamente la participación a Alfonso Portillo Cabrera, partiendo del hecho que la misma Constitución, en otros de sus artículos, ya lo decía bien el abogado en la nota que presentábamos, señala que se requiere de la idoneidad y de la honradez. Si repasamos un poco el artículo y que seguramente lo vamos a poner en pantalla más adelante, él mismo dice el artículo 113, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y dice, y para su otorgamiento, es decir, es una condicionante de
poder llegar a optar a ese cargo público. Y en esa condicionante señala que no se atenderá más que, es todavía un poco más enfático el artículo al señalar que no existe otra cabida para más requisitos o una justificación para poder ir en contra de esto que establece el artículo 113 de la Constitución. Y dice que estos deben de ser méritos de capacidad, idoneidad y honradez. El abogado y las personas que han planteado esto señala que se circunscribe la discusión a estos últimos, a la honradez que pudiera presentar este si quiere, le leo un extracto de la resolución que emitió hoy el Registro de Ciudadanos en su punto más importante, y es que habla arribando a la conclusión de que ante el hecho notorio, el señor Alfonso Portillo Cabrera, en su conducta conocida públicamente ante los órganos jurisdiccionales del gobierno de los Estados Unidos de América, se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de dinero cometido en referido país, y si bien del hecho punible del que participó ya fue condenado, también lo es que el ahora postulado por tal circunstancia no reúne los méritos de la ética, honradez y honorabilidad para optar al cargo de elección popular, elemento suficiente para no acceder a la solicitud de su inscripción. Aunado a ello, que la ciudadanía no ejercerá el sufragio directamente por el ciudadano, sino por la organización política que lo postula. Eso es lo que resolvió hoy el Registro de Ciudadanos de manera textual. Por supuesto, es mucho más extenso lo que... Por supuesto. Y a esto hay que añadirle otro punto realmente importante, Juan Carlos, y es lo que plantea la misma ley electoral y de partidos políticos. En el artículo 214, en su inciso F, señala que los magistrados tienen la potestad para poder calificar la idoneidad o la honradez de cualquiera de los candidatos, por lo cual esto fortalece aún más el segundo argumento que planteábamos con respecto a que, en efecto, Alfonso Portillo Cabrera, como también muchísimos otros candidatos que están ahora optando a algún cargo público, no podrían participar por el hecho que tienen algún escándalo que ya es conocido, alguna demanda en curso o bien una condena que ya fue ratificada de una u otra forma. Alfonso Portillo Cabrera no puede participar no solo por el hecho que exista una argumentación legal o una justificación que pudiese decir que él no tiene la idoneidad o la honradez para hacerlo, sino más bien por el respeto y la dignidad que nosotros como país deberíamos de tener. ¿Cómo es posible que siquiera ahora se esté abriendo la discusión que un criminal, que no es más que eso, esté participando para un cargo de elección popular, para dirigir el Congreso, se dice? Ese es el planteamiento del partido Todos, utilizar a una figura como la de Alfonso Portillo Cabrera para podérsele endosar votos a todo su listado nacional y también al candidato a la presidencia. Sin entrar a discutir las capacidades del binomio presidencial del partido Todos, lo que debemos señalar es la falta de memoria que en esta ocasión hemos tenido nosotros como guatemaltecos. ¿Cómo es posible que permitamos que un criminal confeso, y no solo por los delitos que se le están señalando ahorita, sino porque él mismo señaló ser asesino, por haber matado a 2 personas en su momento? Eso no puede permitírsele a un diputado, a un representante. Cuando hablamos de un diputado en el Congreso de la República, esa es su principal función. No solo la de fiscalizar o la de legislar, es la de representar. Si decimos que Alfonso Portillo Cabrera puede participar y que en todo caso entonces llegaría al Congreso de la República, ¿qué dice de nosotros como sociedad? ¿Nosotros somos asesinos también? ¿Tenemos a un representante de esa calaña dentro del Palacio Legislativo? Y ojo, hay que terminar señalando que esta discusión no solo se termina en señalar que solo Portillo no puede participar, sino que con esta lógica jurídica se debe de empezar ya a entender que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen pleno derecho para poder analizar quién tiene idoneidad u honradez para participar en cualquier cargo de elección popular. Y por lo tanto, no solo tienen la potestad, sino el deber de señalar quiénes de todos los candidatos que han presentado ahora su ficha y por qué razones no podrían participar. En la resolución del Registro de Ciudadanos se hace mención al conocimiento público del hecho criminal, de la falta de honorabilidad, en este caso de Alfonso Portillo Cabrera. Ese es un argumento jurídico, que es de conocimiento público. Por eso es que yo creo que el elemento toral, en este sentido, es que Alfonso Portillo es confeso del crimen.
Total. O sea, él acepta ser un criminal y haberle, en este caso, afectado al erario público. Pero de conocimiento público también se entiende muchísimas otras cosas, Juan Carlos, como el hecho de las denuncias públicas que se han hecho en contra de otros funcionarios o de otros diputados que ahora pretenden también llegar de nuevo al Congreso de la República. Y bajo ese mismo argumento es por ello que digo, ahora los magistrados han abierto la puerta de que cada uno de nosotros podamos exigirle a ellos que no solo digan que tienen la potestad, sino la obligación de delimitar quiénes podrán ser los candidatos que participen, no solo por estar en pleno gozo de sus derechos, sino por tener una honorabilidad, pero esta vez sí calificada de buena manera. Vámonos a las redes, estamos con Rechazo Portillo como nuestro hashtag de la noche. Luisa nos dice, de acuerdo, si queremos un gobierno diferente, no deberíamos de tener candidatos con duda de su honorabilidad. Aplica a Portillo porque fue condenado, porque confesó y se demostró. Los demás solo tienen sospechas. Byron nos dice, el TSE debe de ser parejo, rechazó a Portillo por falta de honestidad. ¿Por qué razón? Ya han inscrito a muchos sin honestidad. Portillo es confeso de hurto, fue buena medida del tribunal, hay que seguir con todos los corruptos. Juan, ¿de cuánto fue el cheque para vetar a Portillo? Es lo que se pregunta. David, aleluya, por fin se hace algo conforme a la Constitución. Nos dice también Edgar, me parece un fallo justo y lógico por el TSE, falta de honestidad. Tony nos plantea, con el rechazo de Portillo se nota que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo su trabajo sondeando el rechazo público. Elvis nos plantea, qué bueno que estar arrepentido no es un argumento válido para que la Constitución te avale. Es que porque se haya arrepentido o porque lo haya aceptado no significa que ahora sí es honorable. La ley es clara y se debe de respetar al pie de la letra, pero debe de ser impartida de igual manera a todos los políticos, es lo que nos dice Alejandro. Carla, cierto que hay varios candidatos sin la honorabilidad para optar a cargos públicos, pero ya fue un pequeño avance del Tribunal Supremo. Hugo nos plantea, si lo hubieran dejado de inscribirse, tocamos fondo. Tomaron la mejor decisión. Y nos dice también Antonio, mi pregunta es, ¿puede hacer algo Portillo, ya que se dice honrado y Portillo robó y está comprobado? Nos dice Antonio, pues instancias judiciales si le quedan, seguramente esto pasará al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, luego por supuesto que irá a la Corte Suprema de Justicia y en última instancia irá a parar a la Corte de Constitucionalidad. Y también, bueno, son parte de los mensajes que tenemos esta noche con Rechazo Portillo. Le doy la bienvenida, las buenas noches a Mario Rosales. Ana Lucía, Juan Carlos, buenas noches y a toda la audiencia de Canal Antigua. Aquí creo yo que hay que partir de dos cosas. La primera, el año 2015 marcará un antes y un después en la política guatemalteca y en el escenario, sobre todo, electoral. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que si vamos a ese artículo, el 113 constitucional, pues Alfonso Portillo en 1999 no lo hubieran inscrito para ser candidato a la presidencia de la República. Él venía literalmente huyendo de Chilpancingo al país. Era de conocimiento público, la querella que se le había abierto en Guerrero era de conocimiento público y él mismo, tal como mencionó Ana Lucía, confesó que había matado a 2 personas, entonces en aquel momento no se le hubiera permitido ser, como parte como parte de su campaña, no se le hubiera permitido ser candidato a la presidencia de la República. Y ojo, no estamos hablando de una diputación, estamos hablando del cargo más importante en términos políticos, presidente de la República. Obviamente el Tribunal Supremo Electoral ahorita, con todo el hartazgo y todo el rechazo ciudadano, digamos que es medianamente la única institución que le ha dado pequeñas respuestas a la ciudadanía con todo esto que se ha despertado a partir del 35 candidatos quedaron fuera de la contienda hoy. Claro, pero eso no 35 lo habíamos visto antes, Juan Carlos. Sí, claro. Yo le digo algo, por ejemplo, si vamos a ceñirnos a lo que dice el artículo 113 constitucional, hay claros ejemplos de que el diputado Galdames del Quiché, del Partido Patriota, hace 2 años trató de sobornar a un periodista en el Congreso de la República. Eso sería elemento suficiente. Y el periodista vino y le devolvió el sobre, le dijo, ahí está su dinero. Por supuesto, y hay un montón de impresentables ahí que también no se les debería haber permitido. Ahí hay suficiente gente que lleva 25, 30 años en el Congreso de la República, escándalos que todo el mundo conoce, secretos a voces, y ahí están. Entonces, bien por el TSE, que hoy se amarró el cinturón
y se puso los pantalones, pero también hay que decirlo, aquí hemos pasado elecciones tras elecciones y ese artículo pues como que si nunca hubiese existido, ¿no? Hay que entender algunos puntos importantes y vamos a hacerlo en la siguiente ronda. Solo voy al Twitter porque tenemos mensajes con rechazo Portillo. Jacqueline nos dice, si vamos a juzgar la honradez, nos quedamos sin candidatos, todos tienen cola que le pisen. Coconut nos dice, no recuerdo en cuánto tiempo quitan antecedentes penales a alguien, pero sería suficiente. Karina, asesino confeso, y a pesar de eso fue presidente y no supo aprovechar una segunda oportunidad. No es una persona de confianza, es lo que nos plantea Karina. Miriam, ¿podrían aplicar ese mismo artículo a los diputados Hicho, Arriaga, Llanes y Chávez? Es su pregunta. Probablemente, y creo que por eso fue el actuar de CICIG de esa manera. Hay una duda razonable de su idoneidad y honradez. Creo que eso no es tan debatible, es lo que plantea Omar. Pau nos dice haber cumplido una pena, no lo convierte ni en honesto ni en idóneo, es confeso, asesino, ladrón y lavador de dinero. Toño, amaño, para mí es miedo a la fuerza que tiene como figura pública y lo que pueda hacer desde el Congreso. Yo tengo algo que aportar en el caso de la respuesta de Toño. ¿Cuál es el valor político de Alfonso Portillo? ¿Es un trabajo legislativo o es la arenga en la tarima? A mí me parece que el valor de Portillo para la agrupación Todos es ese carisma que él efectivamente tiene y que la arenga en la tarima, el poder llevar a las personas que siguen a Alfonso Portillo y que tienen pues afinidad a su pensamiento y se sienten pues conmovidas con su discurso, le pueda generar la suficiente cantidad de votos para su listado nacional, para sus diputados de carácter local y también, por supuesto, para su binomio presidencial que pues no tiene eso, no tiene tarima, no tiene arenga. Son dos tecnócratas que no tienen esa habilidad verbal que sí tiene Alfonso Portillo. Y eso se hace ver, Juan Carlos, en la campaña publicitaria del partido Todos. Cuando escuchamos los spots radiales o de otra índole, se escucha de primero al candidato a diputado, Alfonso Portillo Cabrera, dando este mensaje de unidad nacional, de buscar el respeto a la sociedad, de velar por los más pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y de último, señala que esa es la razón por la cual decide unirse a Lizardo Sosa en su proyecto de Todos. Esto de verdad es inconcebible. No se observa un partido que tenga a un candidato a diputado con tanta preponderancia sobre el candidato a la presidencia. Pero eso también nos lleva a compartir uno de los tweets que hoy compartía con nosotros Raúl Barrera GT. Él dice, el rechazo Valdizón del 6 de septiembre debe ser aún más contundente y lapidario que el rechazo Portillo del Tribunal Supremo Electoral. Me parece un excelente tuit, un excelente razonamiento de lo que la ciudadanía ahorita está exigiendo a raíz de esta postura. Sí, hay que aplaudir lo que hoy hizo el Tribunal Supremo Electoral. Es una postura valiente, es una postura que señala que está respaldando lo que todos nosotros como guatemaltecos estamos exigiendo, que es justicia, menos corrupción, más candidatos idóneos, pero hay que entender que eso también es un proceso que llevará unas etapas bastante largas, desde la conversión de los partidos políticos, que allí mismo se vayan formando los líderes, que no solo sean sistemas caudillistas, que sea un tamiz, que sea un tamiz, de verdad. Es que yo lo que no comprendo es cómo los partidos políticos se eximen absolutamente de su responsabilidad de llevar a cargos públicos a personas que tienen una conducta absolutamente inapropiada. Es que no es posible. O sea, perdón, pero yo no puedo ver a la diputada Mirza Arriaga y que el partido líder tan solo le pida de favor que si se puede retirar algún tiempo después de lo que hizo. Por Dios, es que es indignante. Es que ese es el punto, Juan Carlos. Aquí la corresponsabilidad de las organizaciones políticas han permitido este desbarajuste y este desastre en que lleguen impresentables a optar a un cargo de elección popular. O sea, como usted bien menciona, el tamiz debería ser desde la propia organización. Ni siquiera deberíamos estar sometiendo al sistema de justicia, porque este tema, sin lugar a dudas, va a parar en la Corte Suprema de Justicia
y va a terminar en la Corte de Constitucionalidad. Ni siquiera deberían los partidos políticos estar volcando al Poder Judicial de este país, que vaya que tiene otras cosas mucho más importantes que atender, que estar viendo si puede o no puede. El principal colador debería ser la propia organización política. Pero, a ver, yo no he visto un solo partido político que se haga responsable, no se hizo responsable la UNE por los 82 millones del Congreso de la República, con un hombre fundador del partido, del partido. No se hizo tampoco responsable el FRG con el tema del Jueves Negro y con tantos escándalos de corrupción. Y varios diputados que participaron, habían fotografías de varios diputados quitándose la capucha, por Dios, en el Jueves Negro, y fueron reelectos en la legislatura 2004. Caudillos locales. Vámonos a las redes, estamos con Rechazo Portillo. Por cierto, somos trending topic esta noche con Rechazo Portillo. Mario nos plantea: qué descaro de postularse a un cargo público, aún con todo lo que hizo cuando fue presidente. Leslie, honradez, por favor. ¿Y acaso Valdizón y Sandra Torres son honrados? Cancinos nos dice: apoyo la decisión del Tribunal Supremo Electoral, ya que se da el ejemplo para todos los corruptos que eventualmente se lancen a diputados. Nacho: si una persona no fue ética y honrada en una etapa de su vida, deja de ser ético y honrado por el resto de su vida. Es la pregunta que hace Nacho en un término más amplio. A ver, yo regreso al tema. Sí hay una aplicación jurídica del conocimiento público. O sea, sí es un argumento que de conocimiento público es que él ha cometido un crimen. Y creo que el efecto mayor es que además es confeso. O sea, él haber dicho, ¿sabe qué? Sí, yo cometí tal crimen con tal de lograr tal beneficio. Alfredo, entonces, que no participe nadie, si nos basamos en la honradez e idoneidad, de eso carecen todos los políticos. Nos dice Carlos Medrano: él se declaró ladrón, el que haya cumplido con su condena lo hizo para pagar por su acto, pero no deja de ser ladrón. Toño, si se ponen a verificar lo que pide la Constitución, muchas de las personas que desean ser electas simplemente no pueden hacerlo. Hay tantos ladrones en el gobierno y ellos sí están inscritos. ¿Por qué? Es lo que dice Sergio. Raúl, el rechazo, nos dice el de 6CBC, ya lo leía Ana Lucía, era el tuit que comentaba de Raúl. Y Fer nos dice: no por defender a Portillo, pero si es por honradez, deberían de cancelar la inscripción de más de la mitad de los inscritos. La licenciada Reni Marenbeek nos plantea, analista del espacio de las 7 p.m., el sistema democrático en Guatemala está limpiando el mismo, utilizando los mecanismos en la ley. Bien por Guatemala, es lo que nos dice la licenciada Reni Marenbeek. Lo escucho, Mario. Sí, al final aquí también, Juan Carlos, creo yo que para evitar estas, digamos que siempre se agarran de que no está bien claro en la Constitución o que hay ambigüedades. En este tema creo yo que si estamos hablando de una reforma del Estado, a eso también hay que entrarle para sentar precedentes. Por ejemplo, hay que traer a colación el caso colombiano. En el caso colombiano, por ejemplo, si un funcionario público incurre en algún delito, el Ministerio Público tiene la potestad para destituirlo del cargo y automáticamente girar una sentencia donde se le inhabilita por 25, por 30 años para que nunca más pueda optar a un cargo de elección popular. Han habido casos de concejales en el Ayuntamiento de Bogotá donde se les impide por 40, por 50 años optar a un cargo de elección popular. Entonces ahí, si yo como cuentadante me agarré dinero para mis cuentas bancarias, para mi bolsillo, se acaba el problema, quedo inhabilitado casi que de por vida, porque ¿quién va a esperar 50 años para postularse un cargo de elección popular? Que hay que decir que en el caso de los diputados no son cuentadantes, pero, a ver, hay que entender una cosa. Lamentablemente nuestro sistema, a ver, yo sí creo que una persona que haya purgado su pena, pues tiene derechos, restablece sus plenos derechos civiles y políticos, pero la aplicación del artículo 113 creo que lo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, en este caso el Registro de Ciudadanos, por esa notoriedad, por ese hecho públicamente conocido, que era lo que hacíamos referencia en Andalucía. Y también por la misma facultad que le da la ley electoral y de partidos políticos al pleno de magistrados para poder calificar la idoneidad o la honradez de cada uno de los candidatos. Construyendo un poco sobre lo que decía Mario, sin duda alguna es algo que debiera empezar a analizarse
de cómo implementar en nuestro país. Sin embargo, también debe empezar a discutirse la forma en la que el antejuicio es contemplado aquí en nuestro país, porque el proceso de antejuicio para cada uno de los funcionarios que están trabajando por el país en estos momentos siempre tiende a ser un proceso excesivamente largo y que por ello hace que casen en tiempos muy cercanos al tema electoral. Vemos ahora que la CICIG ha presentado una cantidad de denuncias, según se sabe, no terminarán allí. Falta que la próxima semana se presente el informe. Esta misma semana se presente el informe de financiamiento de partidos políticos y allí seguramente saldrán muchísimos otros trapos sucios de algunos otros candidatos y que por ende pudiera también tener injerencia en la participación de ellos ahora en esta nueva contienda electoral. Lo cierto es que los procesos de antejuicios deben de empezar a contemplarse de una manera más severa para los funcionarios que tienen ya indicios bastante certeros de que pudieron haber incurrido en la comisión de algún delito. Y de esa forma se le puede castigar antes que termine su periodo, las funciones que tenga que ejercer, y de esa manera se queda sin la posibilidad de poder optar a la reelección si es que es el caso de una diputación o de una alcaldía o cualquier otro cargo de elección popular. Pero lo mismo debería de suceder con cualquier otro funcionario para que, si se sabe de esa condena, existe también la condena social, que es lo que falta muchísimo aquí en la ciudadanía guatemalteca. Y no me refiero solo al compartirlo en redes sociales. Pero yo sí creo que ha habido un cambio ahí, Ana Lucía, ¿eh? Lo que sucedió con la llegada de Ingrid Roxana Valdetti Elías a la torre de tribunales, pues yo sí le veo un cambio enorme a ese despertar ciudadano. Regularmente cuando usted ve a un funcionario de estos impresentables, de estos que realmente Vox Populi, Vox Dei, su actuar realmente malicioso dentro de las instituciones del Estado, la gente lo comenta en silencio y a secretito. El hecho de que un ciudadano común venga y le diga, usted nos robó a viva voz, entre toda esta maraña de guaruras. O el mismo ejemplo en contra del candidato ahora y expresidente Alfonso Portillo, con esta persona que le llega a decir de todo mientras él estaba en la tarima, en su área de confort. Esa es la actitud, no quizás de la misma manera, pero me refiero a esa manera de expresar ante todas las demás personas el rechazo que uno le tiene hacia esas personas que lo único que hacen es hacernos el mal a nosotros. Pongámonos a pensar no solo en lo que a mí, a Mario, a Juan Carlos nos podría afectar, sino pongámonos a pensar en lo que muchos otros guatemaltecos que están en áreas recónditas de nuestro país, que necesitan de la ayuda del Estado y que con esta clase de asaltos que hacen los funcionarios públicos, ellos se quedan sin qué comer. Ellos se quedan sin ningún medicamento para poderse curar. Ellos se quedan sin espacio para estar en un hospital. Ellos se quedan sin oportunidad para poderse educar. Es que de verdad esto no es justo. Y como sabemos nosotros lo que está pasando, debemos de hacerles una condena social que vaya pegada a la condena judicial que se le deba de emplear a todas estas personas por estar incurriendo en delitos. Yo añadiría a eso también la falta, digamos, un poco de tino del propio Alfonso Portillo. O sea, yo no visualizo a los dos expresidentes de Costa Rica, por ejemplo, que han enfrentado procesos en su país postulándose a un cargo de elección popular. O sea, no lo imagino y ellos mismos no lo han hecho. Entonces, creo yo que también falta un poco de tino de Alfonso Portillo. Y bueno, claro, nadie se esperaba este 2015, que fue un terremoto total. Nadie se lo esperaba porque hemos venido cada 4 años eligiendo a gente impresentable que se llegan a refugiar al Congreso y que a partir de ahora creo que... Mario, es que no nos equivoquemos. Nosotros, los ciudadanos, ante nuestra inacción y ante nuestra falta de informarnos, de actuar, de tomar decisiones, hemos legitimado el sistema, votando recurrentemente para que siga pasando de mano en mano, al punto de que llegamos, creo yo, al sumum del descaro, ¿no? Me toca. O sea, me toca y me toca, ¿no? O sea, no tengo más argumentos que decirle me toca. Imagínense cuántos años más hubiese pasado, no sé, Baudilio Hichos ahí metido, por ejemplo. No, pero a ver, una señora nos escribe en Twitter y me dice que nosotros nos estamos ensañando con Alfonso Portillo. No, yo de manera clara le he dicho al señor expresidente Alfonso Portillo,
lo que creo que de él. Es más, reconozco su gran habilidad política. De verdad, públicamente reconozco que el tipo tiene una habilidad política inusual en este país. Tiene una capacidad verbal, de verdad, pocas veces vista dentro de Ese este es el país. problema, Juan Carlos, que consideremos que la habilidad política se circunscribe únicamente a la capacidad de convencer o de comunicar algo. Es que allí está nuestro error también, porque hemos empezado a legitimar a muchísimas personas que llegan al poder porque son buenos en tarima, porque son buenos dándole un abrazo, Pero son porque pocos, son buenos que llegan de una u Hasta otra para la manera tarima hay a que tener establecer. cierto- Hay que Sí, tener no. encanto. Y yo le digo, yo creo que Alfonso Portillo, en ese sentido, yo se lo reconozco. En tarima creo que es el mejor. Por eso, pero vamos construyendo sobre lo mismo, a decir, Claro. ¿qué es lo que estamos esperando de un candidato? ¿Qué es lo que esperamos de un político, de nuestro representante? Ya en el Congreso de la República, poco importará cómo es en la tarima, poco importará cómo es que abraza a las señoras, se toma fotografías con los niños o les da el regalito con una sonrisa. Ya estando en la arena política real y que nosotros necesitamos, pues definitivamente requerimos y exigimos de los políticos que tengan mayores capacidades, que tengan una preparación totalmente superior a la de cualquier guatemalteco promedio, que tenga una visión sobre lo que se debe de realizar en el país y que llegue ya también con propuestas claras que sean afines al vehículo que está utilizando político para llegar hacia su escala. Yo debo de interrumpir la discusión de esta noche, y es que tenemos información de último minuto, es información que yo se la considero y se la entrego de carácter preliminar porque no tengo la confirmación de ninguna otra fuente. Y es que en un ataque armado dentro de un restaurante ubicado en el barrio de La Cruz, en Amatitlán, ha sido acribillado a tiros Norman Alexander Hichos, de 40 años de edad, sobrino del diputado Baudilio Hichos. Según la información preliminar, desconocidos llegaron al lugar y abrieron fuego contra la víctima, quien era dueño del restaurante. Se espera mayor información por parte de las autoridades. Como le digo, es información de carácter preliminar. Se reporta el asesinato de Norman Alexander Hichos, de 40 años de edad, esto en el municipio de Amatitlán. Lo hacemos ver que es información preliminar, no se tiene pues aún una confirmación certera por parte de las autoridades, más que esta nota que le acabo de leer. Voy a las redes con Rechazo Portillo como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Fernando, bien por el TSE, que recordemos que la que es vuelve y con más ganas, dice Fernando, haciendo uso de aquel dicho popular. Lisa nos plantea: los guatemaltecos debemos de tener memoria, él le robó al pueblo, no lo olvidemos, traicionó al pueblo. Carolina nos dice: ya decía yo que no podía ser solo en Guatemala, nuestros candidatos son delincuentes, qué bien TSE, dice Carolina. Jorge, el TSE actuó de conformidad con la Constitución, atendiendo los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Juan Gabriel nos dice: el Comité de Derechos Humanos en su observación número 25 señala que los derechos políticos no pueden limitarse para siempre, es lo que plantea Jorge. Sari, seguramente será uno de los argumentos que se utilicen por parte de la defensa de Alfonso Portillo. La agrupación política Todos ha citado a una conferencia de prensa para mañana a las 8 de la mañana en su casa de campaña aquí sobre la Avenida de la Reforma. Habrá a ver qué es lo que plantean. Sari nos dice: a todos hijos o todos centenados apliquen el rechazo a todo el montón de diputados, es lo que dice Sari. La licenciada Ana Lucía Lejos Botrán: los que han estado en el Congreso los últimos 12 años no llenan requisitos, incumplieron deberes, no inscripción, es lo que dice la licenciada Lejos Botrán. Juan Francisco Lemus: me parece que al fin empiezan a caminar en ley las cosas, sigamos así, pero parejos con todos, nos dice. Carlos Medrano plantea: la CC o la CSJ pueden anular la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Sí, sí, son instancias superiores. Y nos dice: palmas al TSE por hacernos ver que sí tenemos memoria. El hecho que pagó su deuda no quiere decir que reparó el daño al país. Mensajes que tenemos con Rechazo Portillo como nuestro hashtag de la noche. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguimos, por supuesto, con el análisis. Hablaremos del resto de candidaturas que han sido también rechazadas por parte del Tribunal Supremo Electoral, entre ellas la diputada Julia Maldonado, entre ellos también Ruelio Recinos, este hombre que fuera presidente de la ANAM. Varios nombres importantes que están dentro de ese rechazo del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Rosario. La vemos mañana muy temprano, 5:45. Es momento de revisar las redes con Rechazo Portillo como nuestro
Hashtag de la noche, César Gutiérrez, la gente apoya lo que nos recuerda Giovanni. Bueno, el TSE ya empezó a dar indicios de hacer bien las cosas, que continúa así, si no pensaría mal, es lo que dice Giovanni. Diego Murga tuitea con nosotros y nos dice, este caso es como que un exconvicto por violación de niños quiera cuidar a tus hijos, ¿lo dejarías? Es lo que plantea Diego, a quien saludamos desde este espacio. César Ponce, para principiar, él mismo debería de retirarse, tuvo su oportunidad y la desperdició, ahora quiere quedar bien, es su pregunta. Silvia García, la responsabilidad de llevar criminales a puestos de cargo público es de los políticos y del pueblo que vota por ellos, Total. es lo que nos dice. Armando Aguirre, Guatemala está al borde del precipicio, si no gana todas estas elecciones se lamentarán de haber votado por otro candidato, es lo que plantea Armando, pues él considera que la candidatura del partido Todos es la mejor, totalmente respetable su punto de vista. Eduardo, gallina que come huevo jamás se le quita la maña y no hay nada más que le quede como anillo al dedo a Alfonso Portillo, dice Eduardo. Álvaro, ¿por qué la ley solo se la aplicó a Portillo? ¿Qué pasa con otros candidatos deshonestos? Ahorita vamos a entrar a otro tema bien interesante y vamos a ver que no ha sido tan solo a él. Así A es. él le aplicó el 113, pero dentro de ese mismo rubro de la idoneidad, de la honradez, está el finiquito o la certificación de no tener reparos ante la Contraloría General de Cuentas. Y en este caso el tribunal tuvo un punto bien interesante, y es que rechazó a aquellos que son los famosos finiquitos razonados. O sea, que tienen una orden judicial para ser emitidos. Ahorita lo vamos a poder revisar. Nos dice de acuerdo, sin embargo, por las mismas razones, ¿por qué no le den el derecho a los demás candidatos? Franz, todo pasa por el sistema fallido con el que contamos. Aria Ishil, si el TSE aplica mismo artículo a todos los partidos, en las papeletas habrán muchas vacantes. Oscar, es increíble estar discutiendo este tema para ganar el mínimo. Cualquier persona es investigado. ¿Por qué a un diputado no? Es lo que nos plantean. Vamos a presentarle esta nota donde el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado la inscripción de al menos 35 personas que intentaban buscar un puesto de elección popular. Escuchamos y luego analizamos. 35 candidatos que habían obtenido su finiquito por medio de un amparo no podrán participar en las próximas elecciones, luego que el registro de ciudadanos tomara en cuenta la manera como la obtuvieron y que a esto les aparecen varios procesos en su contra. Entre los afectados están Salvador Gándara y el expresidente de la ANAM, Rubelio Recinos. Tenemos casos como el de la diputada Julia Maldonado, pues que se le revocó el finiquito y está sometida a un proceso penal. El caso del señor Salvador Gándara, que también le fue revocado el finiquito y también entiendo que tiene algunos procesos penales pendientes. Que le notificaron ya en Petén a la señora Sonia Lili Rivera Ramírez, que es la actual alcaldesa de San Benito, la revocatoria de su inscripción como candidata. Supongo que la misma situación está haciendo la delegación de Santa Rosa en el caso de don Rubelio Recinos Corea, que es el actual alcalde de Barberena. La decisión se dio luego que el registro de ciudadanos pidiera una ampliación a la Contraloría General de Cuentas en la que indicaran detalladamente el delito o proceso por el cual habían negado el finiquito a estas personas. Tengo aquí el caso de don Cipriano Tix Lux, que me parece que es el actual alcalde de San Andrés Acabajá, Piché, que también está siendo revocado su finiquito. De Escuintla Cabecera, el don Pedro Escobar. Ya escuchó algunos de los nombres: la actual alcaldesa de San Benito Petén, Rubelio Recinos, ex director de la ANAM, Julia Maldonado, quien tiene reparos desde su participación en el Consejo Nacional de la Juventud con Juve. Bueno, una serie de nombres. El mismo Salvador Gándara, quien estuvo implicado en el caso de Fraijanes II. Serían algunos de los nombres que han quedado fuera de la contienda por orden del Tribunal Supremo Electoral. Mario. Bueno, aquí Juan Carlos, yo vuelvo a lo mismo. Creo yo que hay una corresponsabilidad de las organizaciones políticas. De verdad quedan en total ridículo al estar ventilando estos casos cuando ellos mismos deberían de estar obligados a vigilar
qué personas están postulando bajo su nombre, bajo su logo y bajo el paraguas del candidato presidencial también. O sea, aquí no se puede, no podemos estar diciendo no lo sabíamos, habían suficientes antecedentes. Y creo yo que estar sometiendo cada 4 años al tema del finiquito, estar sometiendo a la Corte de Constitucionalidad y todo el Poder Judicial para ver si todavía me cuelo y me dan el sí. Yo recuerdo, Juan Carlos, en el año 2003, cuando hubo todo este tema de la inscripción del general José Efraín Ríos Montt, llegamos a un punto que el Tribunal Supremo Electoral tenía listas 2 papeletas presidenciales, una con la cara del general y la otra sin la cara del general. O sea, no podemos estar sometiendo al sistema judicial de este país por temas, por caprichos que deberían de ser. Claro, esto no tiene nada que ver con el tema del general José Efraín Ríos Montt, pero vamos a que los tiempos ahorita ya están muy cortos. Estamos a semanas de las elecciones. 100 semanas. El Tribunal Supremo Electoral tiene que mandar a imprimir papeletas, son casi 49 millones de papeletas entre corporaciones municipales, distritos metropolitanos y cada distrito del país, y está todavía ese tema pendiente. Yo de verdad espero que si van a apelar a otras instancias, Corte Suprema de Justicia, y esto definitivamente va a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad, yo de verdad espero que esas magistraturas le den la razón al Tribunal Supremo Electoral y al Registro de Ciudadanos. Parte de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que ha presentado el TSE en el Congreso habla precisamente de eso, que los amparos en materia electoral solo sean conocidos por la Corte de Constitucionalidad y punto, porque no podemos estar sometiendo al Poder Judicial con todo este tema, estar pendientes que sí, que no, que si voy a esta papeleta con las caras de estos, esta no, o sea, no podemos estar en eso. Y reitero, acá los principales responsables son los partidos políticos por no ellos ser el principal colador de qué personas están postulando. Vámonos a las redes, estamos con Rechazo Portillo y además estamos hablando del rechazo de otras muchas candidaturas de personas que han tenido procesos judiciales en algunos casos o reparos ante la Contraloría General de Cuentas. José Núñez, ¿por qué aplican el 113 solo para Portillo? ¿Por qué aplican para todos los empleados de gobierno? Es lo que dice José Núñez. Ana, la ley podría castigar pecados, pero ¿dónde queda la moral? Es lo que nos dice Ana. Claudia, creo que el TSE tomó la mejor decisión ahora que le niegan la inscripción a esos que la CICIG ya etiquetó como ladrones. Bueno, hay que entender una cosa, que aquí se debe llevar el debido proceso. El debido proceso hasta tener una sentencia condenatoria, que es el caso de Alfonso Portillo. O sea, él llegó a sentencia y la sentencia fue condenatoria, además de un hecho confeso. Es que no nos podemos perder de pensar que todo aquel que tiene algún señalamiento es culpable per se. Hay que tener un debido proceso. El país es una serie de paradojas e ironías. El pueblo lo quiere aún sabiendo que robó. Totalmente de acuerdo con Rechazo Portillo. Bueno, esto fue a raíz de un proceso de victimización también, a raíz de su extradición, lo siento, a Estados Unidos, y la forma en la que se lo llevaron y cómo a consideración de él se le violentaron muchos de sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ayudó mucho a que ahora él retomara ese poder o el cariño de parte de muchos de los ciudadanos guatemaltecos. Yo quiero terminar en mi ronda de conclusiones señalando que nosotros como ciudadanos ahorita es cuando debemos de cambiar nuestra mentalidad, y gran parte de ella ha empezado a modificarse a raíz de todas las manifestaciones que hemos empezado a expresar en los últimos meses a raíz de todos los escándalos de corrupción. Pero no podemos permitir que nuestro límite llegue a ser tan alto y tan lejano como permitimos que fuera en esta ocasión. Para este próximo gobierno que está por iniciar, debemos de cambiar nuestros estándares de exigencias hacia los políticos, pidiendo que cumplan cuanto antes. Y lo excelente de todo lo que hemos realizado ahora es que hemos sentado precedentes que podemos remover de cualquier cargo a un funcionario que no esté cumpliendo con sus atribuciones. Pero ahora no solo pensemos que debemos de hacerlo hasta que llegue al poder, hay que exigirlo o prohibirlo antes que siquiera piense en optar a aparecer en alguna papeleta. La responsabilidad es completamente nuestra. Desde el momento en el que elegimos un color,
una bandera, a un político o simplemente cuando elegimos algo sin conocer quiénes están detrás. De todas formas, somos responsables y la clase política que tenemos ahora es reflejo de lo que somos como sociedad y por lo tanto la sociedad es la que primero debe de cambiar para que nuestra clase política sea mejor en el futuro. Mario, para cerrar. Sí, acá también hay que tomar en cuenta un punto. Ellos seguramente van a apelar a las instancias que les quedan. No sé si los tiempos les van a dar, pero creo yo que el paso a seguir es ese, porque esta no es palabra escrita en piedra, todavía les quedan instancias para apelar. Sin embargo, en el escenario de que Alfonso Portillo ya no pueda participar más estos otros 15 candidatos del partido Todos, hay que tomar en cuenta que acá, a escasas semanas, el tablero electoral se trastoca. Sobre todo por esos votos que el partido Todos quería granjearse en el interior del país con la figura de Alfonso Portillo. A ver, yo no estaría tan de acuerdo con lo que dice Mario. Yo creo que para ellos Alfonso Portillo va a seguir siendo una figura importante. La arenga de Alfonso Portillo, la tarima de Alfonso Portillo va a seguir aunque siendo, no participe, aunque no corra. Aunque no corra. Claro, más, claro, hasta le favorece a Lizardo Sosa. Claro, hay que recordar que, por ejemplo, hace 4 años Alfonso Portillo no estaba en ninguna papeleta, estaba preso y con un solo video que difunde pidiendo el voto para Mario Estrada metieron 13 diputados, creo yo. O sea, ese elemento no hay que perderlo de vista. Pero también hay que recordar que 2011 no es 2015 y ahorita estamos en una coyuntura completamente diferente donde el hartazgo ciudadano ha llevado a que el Tribunal Supremo Electoral, si se había hecho el loco durante los últimos 30 años que tenemos de apertura democrática, pues ahora lo tuvo que hacer, pues, aplicar el 103. Pero a ver, yo sí tendría mis reparos ahí. Creo que el tribunal tuvo una época de mucha altura, de mucha honra, de mucho respeto de la ciudadanía. La época de don Arturo Gerbrugger. De don Arturo Gerbrugger, de don Mario Guerra Roldán, o sea, personas con una respetada trayectoria. Entró luego en un limbo bastante complicado, le costó al tribunal y creo que estos magistrados pues han dado de sí para que la ciudadanía vuelva a tener un alto respeto para con ellos. Vámonos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Tribunal Supremo Electoral denegó inscripción de 35 personas quienes aspiraban a ser electos como diputados o alcaldes. Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral no acepta la inscripción como candidato a diputado de Alfonso Portillo Cabrera, según no es honorable el ex presidente. La DEA advirtió al gobierno mexicano de la posible fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Este lunes las negociaciones del programa nuclear iraní continuaron con grandes esperanzas de un acuerdo definitivo. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate, mil gracias, lo esperamos mañana a las 10 p.m. Rosales, Mazariego, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.